Hola a todos, soy Nancy. El tema que vamos a enseñar hoy es reconocer cómo las tres etapas de la obra las hace un solo Dios. Este tema es importante y guarda relación directa con nuestro destino. También la guarda con el hecho de que podamos entrar o no en el reino de los cielos. Si creemos en Dios pero no conocemos su obra, puede ser peligroso. Podemos perder su salvación, lo que conduce a la perdición. ¿Y por qué afirmamos esto? Sabemos que el Señor Jesús vino a redimir a la humanidad y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús expresó muchas verdades y obró muchos milagros, lo que demuestra que el Señor Jesús era el Mesías. Sin embargo, para el judaísmo, el nombre del Señor Jesús no era Mesías, ni había nacido en un palacio real, ni los había liberado del régimen romano, por lo que no era el Mesías. Así, por mucha verdad que expresara el Señor Jesús o por muchos milagros que obrara, nadie admitía que el Señor Jesús era Dios. Y todo el mundo le siguió el juego a los líderes del judaísmo que lo crucificaron. ¿Qué resultó? Israel fue borrado del mapa durante casi 2000 años. ¿Cómo se produjo esta dolorosa lección? El pueblo no trató de conocer la obra de Dios, se empeñó en sus nociones, se resistió a la obra de Dios y la condenó. Actualmente el Señor Jesús ha regresado como Dios Todopoderoso. Expresó muchas verdades y ahora realiza la obra del juicio en los últimos días, para salvar por completo a la humanidad. ¿Y el mundo religioso? Al ver que Dios Todopoderoso ni se llama Jesús ni viene en las nubes, se niega a admitir que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Y obedece a los pastores que se resisten a Dios Todopoderoso y lo condenan, lo que equivale a crucificar a Dios de nuevo. Podrían preguntarse, ¿por qué cada vez que Dios aparece para obrar y salvar a la humanidad, quienes creen en Él y aguardan su aparición siempre lo condenan y rechazan? Porque la gente está muy corrompida por Satanás, por lo que aborrece y detesta la verdad y su naturaleza es resistirse a Dios. Otro motivo es que la gente no conoce la obra de Dios y está llena de nociones e ideas respecto a ella. Verán, cuando Dios finalizó su obra de la era de la ley, en el judaísmo creyeron terminada su obra y que no realizaría ninguna obra más. Aguardaban al Mesías que los rescataría del régimen romano, pero no aceptaron la obra de redención realizada por el Señor Jesús. Y así perdieron su salvación. Cuando Dios finalizó la obra de la era de la gracia, los creyentes de toda denominación pensaron que, como el Señor Jesús había redimido a la humanidad, había concluido la obra de Dios de salvación de la humanidad, que no habría otra obra, y el Señor nos llevaría directos al reino de los cielos. A medida que llega el gran desastre, muchos aún aguardan la venida del Señor en las nubes, y no aceptan la obra del juicio de Dios Todopoderoso, por lo que no reciben al Salvador y caen en el desastre. Todos piensan que cuando el Señor Jesús terminó su obra, había terminado la obra de Dios para salvar a la humanidad, y que no habrá más obras. Reflexionemos sobre esto. ¿Realmente es tan sencilla la obra de Dios para salvar a la humanidad? Dios Todopoderoso ha revelado el misterio de la obra de Dios para salvar a la humanidad. Todos hemos visto que una vez que Satanás corrompió a la humanidad, Dios emprendió un plan de 3 etapas para salvarnos. Primero realizó la obra de la era de la ley con el nombre de Jehová. Luego vino encarnado en el Señor Jesús y realizó la obra de redención en la era de la gracia. Y en los últimos días regresa encarnado como Dios Todopoderoso para hacer la obra del juicio en la era del reino. Estas 3 etapas son el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad.
Aunque sean distintos los nombres Jehová, Señor Jesús y Dios Todopoderoso, y también lo sea la obra de cada uno en cada era. Estas tres etapas están estrechamente vinculadas, cada una se basa en la anterior, y al final la humanidad será salvada por completo y llevada a una nueva era. Esto prueba que hay un solo Dios que realiza una obra distinta en cada era. ¿Y cómo podemos reconocer que estas tres etapas de obra las realiza un solo Dios? Es clave comprender este aspecto de la verdad para alcanzar la salvación y entrar en el reino. Hablemos ahora de este asunto según las palabras de Dios. Leeré unas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: todo mi plan de gestión, el plan de gestión de 6000 años, consta de 3 etapas o 3 eras: la era de la ley del principio, la era de la gracia y la era del reino de los últimos días. Mi obra en estas 3 eras difiere en contenido según la naturaleza de cada era, pero en cada etapa se ajusta a las necesidades del hombre o, para ser más preciso, se hace de acuerdo con los engaños que Satanás emplea en la guerra que libro contra él. El propósito de mi obra consiste en derrotar a Satanás, hacer manifiesta mi sabiduría y omnipotencia, exponer todos los engaños de Satanás y así salvar a toda la raza humana que vive bajo su campo de acción. Consiste en mostrar mi sabiduría y omnipotencia y dejar al descubierto la insoportable monstruosidad de Satanás. Incluso más que eso, consiste en permitir que los seres creados disciernan entre el bien y el mal, que sepan que yo soy el soberano de todas las cosas, que vean claramente que Satanás es el enemigo de la humanidad, un degenerado, el malvado, y que distingan con absoluta certeza la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la falacia, entre la santidad y la inmundicia, y entre lo magnánimo y lo innoble. Así, la humanidad ignorante podrá dar testimonio de mí, de que no soy yo quien corrompe a los humanos, y de que solo yo, el Creador, puedo salvar a la humanidad, puedo conceder al hombre cosas para su disfrute. Llegará a saber que yo soy el soberano de todas las cosas y que Satanás es simplemente uno de los seres que creé y que después se volvió en mi contra. Mi plan de gestión de 6000 años se divide en 3 etapas y obro así con la intención de lograr el efecto de permitir que los seres creados sean mi testimonio, que comprendan mi voluntad y que sepan que yo soy la verdad. En las palabras de Dios Todopoderoso descubrimos que la obra de Dios se divide en 3 etapas. La primera es la obra de la era de la ley llevada a cabo por Jehová Dios hace más de 3000 años. La segunda es la obra de la era de la gracia llevada a cabo por el Señor Jesús hace 2000 años. Y la tercera etapa es la actual. La obra del juicio en la era del reino llevada a cabo por Dios Todopoderoso al final de los últimos días. Aunque el contenido de las 3 es distinto, cada una avanza a partir de la anterior y profundiza en la obra. Están estrechamente vinculadas y al final consiguen la salvación completa de la humanidad. La obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días concluye la era de la gracia e inicia la era del reino, y esta etapa de la obra decide el destino de la humanidad. Si no comprendemos la obra de Dios, es fácil que perdamos nuestra última oportunidad de ser salvados y perfeccionados por Él, lo que lamentaremos de por vida. Significa que es aún más necesario explicar qué son las 3 etapas de la obra. Consideremos algo. ¿Por qué el primer paso de Dios para salvar a la humanidad fue la obra de dictar la ley? Porque al principio los seres humanos eran como niños. No sabían cómo adorar a Dios, no sabían cómo vivir. Y ni siquiera entendían principios morales básicos como que matar y robar son pecados. Jehová Dios dictó leyes y mandamientos para enseñar a las personas a vivir en la tierra.
y les dijo no matar, no robar, no cometer adulterio y demás, para que tuvieran una idea del pecado y supieran qué hacer y qué no hacer, así como guardar la ley y el Sabbat. Dios bendecía a quienes guardaban la ley, y los que la infringían eran condenados y debían hacer una ofrenda en expiación por el pecado. Cuando la gente infringía ciertas leyes, llegaba el castigo de Jehová y era lapidada o abrasada por el fuego celestial. El pueblo de Israel probó la majestad e ira de Dios, así como su cuidado y misericordia, y se convenció de que Jehová Dios era el único Dios que creó los cielos y la tierra. Por tanto, todo Israel temía a Jehová y obedecía su ley. Vivía con normalidad, adoraba a Dios en la tierra y podía vivir en su presencia. Este fue el resultado de la obra de Dios en la era de la ley. Entonces, ¿el final de la obra de Dios en la era de la ley supuso el final de su obra para salvar a la humanidad? Claro que no. Aunque en la era de la ley la gente sabía qué eran los pecados, cómo hacer sacrificio y expiación y cómo adorar a Dios, con frecuencia no guardaba la ley a causa de su corrupción satánica, sobre todo a finales de la era de la ley. La gente pecaba cada vez más y no hacía suficientes ofrendas por los pecados. Si la obra de Dios se hubiera detenido en la era de la ley, la gente habría sido ajusticiada por la ley por todos sus pecados, y se habría exterminado a la humanidad. Por tanto, por medio de profecías, Jehová Dios les dijo a los israelitas que vendría el Mesías como ofrenda por el pecado para redimir a la humanidad. Estas dicen: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y Jehová ha echado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Posteriormente, como había prometido, Dios vino encarnado en el Señor Jesús para realizar la obra de redimir a la humanidad. Mientras vivía entre la gente, el Señor Jesús expresó muchas verdades, enseñó a la gente a confesar sus pecados y arrepentirse, a amar al Señor con todo su corazón, alma y mente, a amar al prójimo como a uno mismo y a adorar a Dios en espíritu y verdad. Estas verdades perfeccionaron la ley y le dieron a la gente una nueva senda de práctica. Además, Él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, perdonaba los pecados a la gente, y fue finalmente crucificado en la carne sin pecado. Asumió los pecados de todos y redimió a la humanidad. Luego la gente ya no tenía que hacer ofrendas por sus pecados. Siempre y cuando orara y confesara, recibía el perdón y gozaba de las bendiciones y la gracia de Dios. La gente experimentaba el carácter misericordioso de Dios, y su relación con la gente era más cercana. Está claro que la obra del Señor Jesús cumplió totalmente las profecías del Antiguo Testamento. Salvó a la gente de las cadenas de la ley, concluyó la era de la ley e introdujo a la humanidad en la era de la gracia. Esto demuestra que el Señor Jesús era el Salvador y la venida del Mesías. La verdad expresada por el Señor Jesús y su obra de redención son expresión del carácter de Dios y de todo lo que tiene y es, y revelan la inigualable autoridad y el poder de Dios. Lo que demuestra que el Señor Jesús es Dios encarnado, y que el Señor Jesús y Jehová son un solo Espíritu y un solo Dios. Como afirmó el Señor Jesús: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Yo y el Padre somos uno. La obra de redención y la obra de la era de la ley son dos etapas distintas de obra realizadas en eras distintas por el mismo Dios. En palabras de Dios Todopoderoso, la obra que Jesús hizo
representó el nombre de Jesús y la era de la gracia. La obra hecha por Jehová le representaba a él y la era de la ley. Su obra fue la de un solo espíritu en dos eras distintas. Precisamente porque Jesús vino y acabó la obra de Jehová, continuó la obra de Jehová, y aún más, llevó a cabo su propia obra, una nueva. Esto demuestra que esta fue también una nueva era y que Jesús era Dios mismo. Hicieron dos etapas claramente distintas de obra. Una fase se llevó a cabo en el templo y la otra fuera de éste. Una etapa consistió en dirigir la vida del hombre según la ley y la otra en ofrecer una ofrenda por el pecado. Ambas eran inequívocamente diferentes. Esta es la división de la nueva y la vieja era, y no hay error en afirmar que son dos eras diferentes. La ubicación, el contenido y el objetivo de su obra eran diferentes. Por ello, se pueden dividir en dos eras, el Nuevo y el Antiguo Testamento, es decir, la nueva y la vieja era. Aunque llevaban nombres distintos, ambas etapas de la obra fueron realizadas por un mismo espíritu, y la obra realizada fue continua. Al tener un nombre distinto y como el contenido de la obra era diferente, la era también lo fue. Cuando Jehová vino, fue su era, y cuando vino Jesús, fue la suya. Así, cada vez que Dios viene, se le llama por un nombre. Representa una era y abre una nueva senda. Y en cada nuevo camino, adopta un nuevo nombre que demuestra que Dios es siempre nuevo y nunca viejo, y que su obra está en constante progreso hacia adelante. La era de la gracia duró 2000 años, y casi todos los creyentes pensaron que, cuando el Señor Jesús fue crucificado para redimir a la humanidad, la obra de Dios para salvar a la humanidad había terminado. Y que cuando volviera el Señor en los últimos días, ascendería a los fieles directo al cielo. ¿Y es esto realmente así? Se les perdonan los pecados a los creyentes, pero la naturaleza pecaminosa de la gente sigue sin corregirse. Aún nos controla nuestra naturaleza pecaminosa, solemos mentir y pecar sin querer. Peleamos por la reputación, somos celosos, arrogantes, desafiantes e incapaces de ser tolerantes. No sabemos practicar el amor al prójimo y nos cuesta aún más amar y obedecer al Señor. Durante 2000 años, todo creyente ha vivido atrapado en este círculo de pecar de día y confesar por la noche, y experimentamos en el dolor y el sufrimiento de vivir en el pecado. Esto es algo que no se puede negar. ¿Se salvan aquellos que viven en pecado de esta forma? ¿Pueden entrar en el reino de los cielos? El Señor Jesús dijo: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Seréis, pues, santos porque yo soy santo. Sin santidad, ningún hombre contemplará al Señor. Dios es justo y santo. ¿Cómo podría permitir la entrada en su reino a los que con frecuencia pecan y se resisten a Él? Así pues, cuando el Señor Jesús terminó la obra de redención, afirmó que volvería para purificar y salvar por completo a la humanidad con la obra del juicio en los últimos días e introducirnos al reino. Como profetizó el Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. En los últimos días, el Señor Jesús ha regresado encarnado como Dios Todopoderoso, como lo prometió.
para expresar la verdad necesaria para salvar a la humanidad y para realizar la obra del juicio comenzando por la casa de Dios, lo que corrige la naturaleza pecaminosa de la gente y permite su plena salvación por parte de Dios. Esto nos demuestra que Dios Todopoderoso es el Espíritu de verdad y es el Señor Jesús que aparece y obra en los últimos días. Veamos unas palabras de Dios Todopoderoso que aclaran esto. Dios Todopoderoso dice: esta encarnación es la segunda encarnación de Dios, la cual sigue a la obra de Jesús. Por supuesto, esta encarnación no ocurre de forma independiente. Es la tercera etapa después de la era de la ley y la era de la gracia. Cada vez que Dios inicia una nueva etapa de la obra, siempre debe haber un nuevo comienzo y siempre debe traer una nueva era. Así pues, también hay cambios correspondientes en el carácter de Dios, en su forma de obrar, en el lugar de su obra y en su nombre. No es de extrañar, por tanto, que al hombre le resulte difícil aceptar la obra de Dios en la nueva era. Pero independientemente de cómo se le oponga el hombre, Dios siempre está realizando su obra y guiando a toda la humanidad hacia adelante. Cuando Jesús vino al mundo del hombre, marcó el comienzo de la era de la gracia y terminó la era de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más, y con esta encarnación finalizó la era de la gracia y marcó el inicio de la era del reino. Todos aquellos que sean capaces de aceptar la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y, además, serán capaces de aceptar personalmente la guía de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de la conquista,
así como la segunda etapa en la obra de la salvación. La obra de hoy ha impulsado la obra de la era de la gracia, es decir, la obra bajo la totalidad del plan de gestión de 6.000 años ha avanzado. Aunque la era de la gracia ha terminado, la obra de Dios ha progresado. ¿Por qué digo una y otra vez que esta etapa de la obra se basa en la era de la gracia y la era de la ley? Porque la obra de hoy es una continuación de la obra realizada en la era de la gracia y ha sido un avance sobre la obra realizada en la era de la ley. Las tres etapas están estrechamente interconectadas y cada eslabón en la cadena está íntimamente vinculado con el siguiente. ¿Por qué digo también que esta etapa de la obra se basa en la obra realizada por Jesús? Suponiendo que esta etapa no se construyera tomando como base la obra realizada por Jesús, habría tenido que ocurrir otra crucifixión en esta etapa, y la obra redentora de la etapa anterior tendría que volver a hacerse. Esto no tendría sentido. Por tanto, no es que la obra esté completamente finalizada, sino que la era ha avanzado y el nivel de la obra se ha elevado más que antes. Puede decirse que esta etapa de la obra se construye sobre la base de la era de la ley y sobre la roca de la obra de Jesús. La obra de Dios se construye etapa por etapa, y esta etapa no es un nuevo comienzo. Solo la combinación de las tres etapas de la obra puede considerarse el plan de gestión de 6.000 años. Las palabras de Dios Todopoderoso son claras. La obra de redención del Señor Jesús solo perdonó los pecados de la gente, pero no eliminó su naturaleza pecaminosa, ni la salvó completamente del pecado. Así que no ha concluido la obra de Dios para salvar a la humanidad. La obra de redención del Señor Jesús allanó el camino a la obra del juicio en los últimos días. La obra de juicio llevada a cabo por Dios Todopoderoso es la etapa final del plan de gestión de Dios, y también es la más crucial. Dios Todopoderoso expresa muchísima verdad, que revela todos los misterios de la Biblia, así como todos los misterios del plan de gestión de Dios, incluyendo el propósito de su plan de gestión, el trasfondo de las tres etapas, el misterio de la encarnación, el modo en que Dios lleva a cabo la obra del juicio para salvar a la gente, el final y el destino de todos, la forma en que se materializará el reino de Cristo en la tierra y demás. Dios Todopoderoso también revela y juzga la raíz del pecado y de la resistencia a Dios, la naturaleza y el carácter satánico de las personas. También expresa los aspectos de la verdad que la gente debe practicar en su fe en Dios, como por ejemplo las ideas adecuadas que hay que defender en la fe en Dios, cómo ser honestos, cómo apartarse del mal, cómo alcanzar la obediencia a Dios y amarlo, etc. La gente debe entrar en las realidades de estas verdades para despojarse de la corrupción y ser plenamente salvada por Dios. A muchos de los escogidos de Dios, el juicio, la poda, el trato y la refinación de la palabra de Dios les han permitido poco a poco entender y detestar su carácter y su naturaleza satánicos, comprender que el carácter de Dios es santo, justo e inofendible, cultivar el temor de Dios en su corazón y un arrepentimiento sincero, conseguir la purificación y transformación de su carácter corrupto y alcanzar la obediencia a Dios. Sean cuales sean las adversidades, las pruebas o la refinación, son capaces de seguir resueltamente a Dios Todopoderoso, de difundir y dar testimonio del Evangelio de su reino,
y de generar muchos hermosos testimonios de victoria sobre Satanás. Los testimonios de sus experiencias están publicados en Internet y dan testimonio al mundo entero de la aparición y obra de Dios Todopoderoso. Estos son los vencedores formados por Dios antes del gran desastre, y ellos son las primicias, lo cual cumple la profecía del Apocalipsis. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. También lo señala Dios Todopoderoso. Cuando las 3 etapas de la obra lleguen a su fin, se formará un grupo de personas que darán testimonio de Dios, que lo conocerán. Todas estas personas conocerán a Dios y serán capaces de poner en práctica la verdad. Poseerán humanidad y razón, y todas conocerán las 3 etapas de la obra de salvación de Dios. Esta es la obra que se cumplirá al final, y estas personas son la cristalización de la obra de 6,000 años de gestión, y son el testimonio más poderoso de la derrota definitiva de Satanás. Los que pueden dar testimonio de Dios podrán recibir su promesa y su bendición, y conformarán el grupo que permanezca al final, el grupo que posea la autoridad de Dios y dé testimonio de Él. Dios Todopoderoso ha expresado mucha verdad y realizado una obra grandiosa, lo que revela plenamente la autoridad y el poder inigualables de Dios. Y demuestra que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son un solo Espíritu y un solo Dios. Detengámonos y consideremos. A excepción de Dios, ¿quién es capaz de revelar el misterio del plan de gestión de Dios? ¿Quién puede exponer la raíz del pecado de la gente? Excepto Dios, ¿quién puede juzgar la corrupción de la gente y salvar por completo a la humanidad del pecado? ¿Quién puede expresar el carácter santo y justo de Dios que no tolera ofensa? Los hechos demuestran que Dios Todopoderoso es el Dios práctico encarnado, el único Dios verdadero, principio y fin de todo. Entonces, ¿ya lo tiene claro todo el mundo? Las 3 etapas de la obra realizadas en las 3 eras son 3 etapas distintas de la obra de Dios para salvar a la humanidad en distintas eras. La ley hizo conocer el pecado al hombre. La obra de redención lo redimió. Y la obra de juicio permite erradicarlo. Estas 3 etapas de obra están vinculadas, cada una se basa en la anterior. Y al final, la gente es salvada de la influencia de Satanás e introducida en el reino de Dios. Este es el procedimiento por el que Dios salva a la humanidad. De principio a fin lo lleva a cabo un solo Dios. Aunque su nombre sea distinto y sus métodos y su obra también lo sean. La esencia de Dios, lo que Dios tiene y es, y su carácter son los mismos y no cambian jamás. Si nos fijamos en las palabras de Jehová Dios en la era de la ley, en las del Señor Jesús en la era de la gracia y en las de Dios Todopoderoso en la era del reino, todas son la verdad. Son expresión y revelación del carácter de Dios y de lo que Dios tiene y es. Provienen de la misma fuente y son la voz y las palabras de un único espíritu. Esto prueba que un solo Dios realiza las 3 etapas de obra. Así lo dice Dios Todopoderoso. Desde la obra de Jehová a la de Jesús, y desde la de Jesús a la de la etapa actual, estas 3 etapas cubren en un mismo hilo continuo todo el espectro de la gestión de Dios, y todas ellas son la obra de un mismo espíritu. Desde que creó el mundo, Dios siempre ha estado obrando para gestionar a la humanidad. Él es el principio y el fin, el primero y el último, y aquel que inicia una era y quien lleva la era a su fin. Las 3 etapas de la obra, en diferentes eras y distintos lugares, han sido llevadas a cabo con seguridad por un solo espíritu. Todos los que separan estas 3 fases se oponen a Dios. Ahora,
debes entender que toda la obra desde la primera etapa hasta hoy es la obra de un Dios, un espíritu, y de esto no cabe la menor duda. Él es Dios, lleno de misericordia y bondad. Él es la ofrenda por el pecado para el hombre y su pastor, pero Él también es el juicio, el castigo y la maldición del hombre. Él pudo guiar al hombre para que viviese sobre la tierra durante 2000 años y también pudo redimir del pecado a la humanidad corrupta. Hoy también es capaz de conquistar a la humanidad que no lo conoce y someterla bajo su dominio, de forma que todos se sometan totalmente a Él. Al final, Él quemará todo lo impuro e injusto dentro de las personas en todo el universo, para mostrarles que Él no es solo un Dios misericordioso y amoroso, un Dios de sabiduría y maravillas, un Dios santo, sino además un Dios que juzga al hombre. Esto es todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, les invitamos a dejarnos sus comentarios a continuación. No dejen de acompañarnos en Busca de la Fe Verdadera. Hasta la próxima.